Continuamos ahora con una entrevista que nos concedió en Panamá José Manuel Paredes. Estudió en la Universidad de los Andes de Bogotá, fue gerente administrativo y trabajó en el área de ventas en la IBM en Panamá, donde está radicado hace varios años. Dicta cursos Dale Carnegie desde hace más de 10 años en las áreas de relaciones humanas, gerencia, relaciones con los clientes, ventas, etc. Es director del Instituto de Superación Personal que representa los cursos Carnegie en Panamá. Es conferencista en varios países de habla hispana. También estudió Administración de Empresas en la Universidad Santa María de la Antigua en Panamá. Es experto en temas de comunicación. Sus asesorías y seminarios han sido recibidos por centenares, millares de personas, ejecutivos, en Venezuela, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y Panamá. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para comunicar frente a un auditorio? ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para tener éxito frente al público? Fue la primera pregunta que le formulamos. Creo que lo más importante es conocer adecuadamente el tema. Como decimos en Carnegie, es necesario haberse ganado el derecho para hablar de ese tema. Es necesario tener confianza en sí mismo. Es necesario tener confianza en sí mismo. Y para tener confianza se necesita preparación y trabajo. Hay que conocer el tema, las ayudas audiovisuales que utilizará, tener bien claras las ideas que va a desarrollar. Es necesario utilizar un lenguaje sencillo que sea comprendido por todo el grupo. Para lograr éxito hay que tener muy en cuenta a los oyentes. Digamos que no es lo mismo hablarle a muchachos que hablarle a ejecutivos. Las cosas dependen mucho de qué tipo de conferencia se dictará. Si va a utilizar un tablero o papelógrafo, un tablero sintético, un papelógrafo o un rotafolio, como lo llaman en algunos países, debe usar una letra clara y grande, de tal forma que pueda ser vista por todos y cada uno de los miembros del auditorio. Siempre es necesaria la preparación intelectual y logística para tener éxito en una conferencia. Muchas veces se presentan fallas, por ejemplo, en los equipos electrónicos que serán utilizados por no haber hecho ensayos previos. Hay quienes preparan una muy buena presentación, pero no se preparan para realizar esa buena presentación. Hay conferencistas a quienes les fallan los equipos, no les arranca el programa de computador, etc. Y eso es lamentable. Si una ayuda audiovisual no es buena, es mejor no usarla. Hay quienes, por ejemplo, colocan demasiado texto en acetatos o filminas o cuadros de PowerPoint y se dedican a leer lo que está siendo proyectado. Se dedican únicamente a leer lo que está siendo proyectado. Además, mal proyectado, porque, por ejemplo, la letra puede ser muy pequeña. Si uno recarga la presentación de filminas o de acetatos, lamentablemente pierde el contacto con el grupo, o la recarga de presentaciones y de textos en PowerPoint mientras está proyectando por un video BIM. Hay que interactuar con el público, con el auditorio. Nunca subestime a su auditorio. Los grupos merecen todo nuestro respeto. No se debe improvisar. Todo debe estar previsto y preparado. A un grupo hay que darle lo que se le ha ofrecido. Hay que cubrir las expectativas del grupo que acude por nuestros anuncios. Un conferencista debe tener integridad y proyectarla ante las personas. Pregunta: uno de los momentos más difíciles para cualquier persona que vaya a hablar frente a un auditorio es el inicio. ¿De qué manera una persona puede disminuir el nerviosismo inicial frente al auditorio? Respuesta: hay que estar preparados. La seguridad intelectual da seguridad física y psicológica. Es necesario hablarle a la gente de lo que le interesa.
Pienso que un orador es un vendedor de ideas. Hay que captar la atención desde el inicio. Se podría, por ejemplo, contar un hecho sobresaliente ocurrido en ese momento o días atrás. Se podría decir algo impactante o narrar una anécdota. Esto da seguridad. El tema debe ser abordado de inmediato, sin muchos rodeos, agradecimientos, ni mucho menos diciendo cosas que nos desautoricen. Desde el inicio hay que crear expectativa. No recomiendo que se inicie con un chiste, porque es posible que nadie se ría y eso puede ser el fin de lo que pudo ser una presentación atractiva. Pregunta: ¿qué puede hacer una persona para superar los nervios? Los nervios no son otra cosa que un efecto. Lo que la persona debe trabajar es la causa. Generalmente el temor lo origina la falta de habilidad, de experiencia. Por eso hay que pararse frente a los grupos y hablar, puesto que no hay otra forma de obtener experiencia. Es imperioso sudar todas las veces que sean necesarias. Hay que sufrir todas las veces que sean necesarias. Hay que sufrir, pero teniendo una meta bien clara y específica. Lo ideal es la práctica. Eso es lo que, al final, da la confianza. Todo lo que uno practica se puede convertir en una cualidad permanente. Uno desarrolla habilidades y practica, practica y practica. Al principio va a ser difícil, pero luego todo surgirá con más facilidad. Cuando uno está aprendiendo a nadar, traga agua. Cuando está aprendiendo a montar en bicicleta, se cae. Pero posteriormente, es posible que flote sin mover ni un solo músculo y que conduzca una bicicleta hasta sin utilizar las manos. Y esto no es nada distinto a habilidad. Todo lo que sea una habilidad se desarrolla mediante la práctica. ¿Los oradores nacen o se hacen? Las páginas de la historia están repletas con anécdotas de aparentes incapaces que luego han sido personas exitosas. Hay personas muy humildes que han llegado a ser incluso presidentes de sus naciones. Pienso que todos tenemos un potencial que puede y debe ser desarrollado. Dentro de nosotros está la capacidad esperando a ser desarrollada. Quien no tiene la habilidad de hablar en público puede desarrollarla. Sin embargo, estoy de acuerdo en que hay algunas características personales con las que uno nace, que harán que la presentación en público tenga un poco más de color o menos color. Uno puede transformar muchas cosas, incluso rasgos de su personalidad. Puede transformar su vida con tan solo proponérselo. Si decide ser alguien, lo conseguirá. Quien desea hablar en público, lo que tiene que hacer es proponérselo. Hay que decidirse a hacerlo y lo hará. Pregunta: ¿qué reflexiones tiene usted sobre el contacto visual? Hay quienes no miran al grupo, como tratando de escapar del momento, pero eso, al igual que otros aspectos de la expresión corporal o el lenguaje no verbal, son efectos. Lo realmente importante es establecer las causas que normalmente tienen que ver con falta de confianza en sí mismo, con temor a quedar mal. Esas situaciones obedecen en buena parte a la falta de experiencia hablando ante grupos de personas. Hay que comunicar con naturalidad, hay que practicar, hay que estar preparados, lo cual elimina buena parte de los problemas. Otro elemento importante es no tratar de imponer sus ideas, sus posiciones, puesto que usted puede ser mal recibido. Hay que lucir amigable y pensar que quienes nos escuchan son una excelente ayuda para lograr su propósito. Hablar e influir sobre el auditorio, ese es su propósito. Antes que verlo como un riesgo potencial, hay que percibirlos como aliados en mi proceso de aprender. Hay conferencistas que creen que el auditorio es su enemigo, pero como usted dice, realmente es un aliado. Claro, el auditorio no es enemigo y por el contrario, sirve para que nos superemos. En realidad, uno no va a pelear con un enemigo, con el grupo. La verdad es que las personas están allí sentadas esperando que yo les dé lo mejor de mí y la pregunta es:
¿por qué no he de hacer eso? ¿Por qué no he de hacer eso? ¿Por qué no les voy a dar lo mejor de mí? Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué gana una persona que comunica bien ante los auditorios frente a otra que no lo hace? Por temor o porque nunca ha tomado un curso o porque no le interesa. ¿Qué gana una persona y qué pierde la otra? Respuesta. Se presentan muchas oportunidades de expresar nuestras ideas y hay que hacerlo. Existe gente que pierde oportunidades por no atreverse a levantar la mano, ni siquiera para hacer una pregunta. Eso no es otra cosa que falta de valor, por lo cual se dejan pasar oportunidades. Veamos lo que pasa, por ejemplo, en las reuniones de padres de familia. Hay muchos que no se atreven a levantarse, por lo cual los que sí lo hacen terminan generalmente imponiendo sus ideas. Es ideal expresar sus ideas y sugerencias. Hay empleados que no se atreven a ponerse de pie y hablar. Hay empleados que no se ponen de pie, que no hablan, que no opinan, porque les tiembla la voz, les tiemblan las piernas. Y existen otros que sí se atreven, con lo cual terminan ganando aceptación de los jefes, y muchas veces ganando aumentos de sueldo o incluso ascensos, jefaturas, oportunidades espectaculares, viajes, gerencias, direcciones de departamentos. Existen otros que sí se atreven, con lo cual terminan ganando la aceptación de los jefes. Los que no hablan pasan como timoratos. Quienes no se atreven deben empujar el carro de los que sí se atreven y que están conduciendo ese carro. Hay que prepararse, hay que tomar un curso, hay que leer sobre el tema y estar listos para cuando llegue la oportunidad de levantarse a hablar. Un día leí que las oportunidades se multiplican cuando se aprovechan y se mueren cuando se dejan pasar. Otro aspecto importante en una persona que habla frente a un auditorio es su presentación personal. Doctor Paredes, ¿cuáles son sus reflexiones sobre la presentación personal, tanto en mujeres como en hombres? ¿Hay que estar bien vestido? ¿De acuerdo con la ocasión? Hay que estar bien vestidos de acuerdo con la ocasión y el lugar en el que se va a realizar la presentación. Digamos que no es apropiado estar de saco y corbata en medio de un campo de béisbol, pero tampoco es adecuado estar en camisa o camiseta en un sitio formal donde todos lucen saco y corbata. Jamás me presentaría ante un público formal en camisa o camisilla o en traje playero. Sería triste ir en camisa y darse cuenta que todo el mundo está formal. No habría tiempo ni oportunidad de reaccionar. Por el contrario, si vamos con saco y corbata, pero nos encontramos a campo abierto, nos podemos quitar el saco o la corbata. Pienso que el arreglo personal es importante. Es importante estar debidamente arreglado, bien vestido, peinado, afeitado. Son asuntos elementales. Quien se para frente a un grupo va a proyectar una imagen y esa imagen debe ser la mejor posible. En mi opinión, no hay nada mejor para proyectar una buena imagen que una buena presentación personal. Pregunta, ¿a usted qué tipo de conferencias o de conferencistas le parecen más atractivos? ¿Qué clase de conferencistas le llegan, lo impactan? Me cala el conferencista que es sincero, el conferencista que se expresa con naturalidad. Me gustan los entusiastas, pero no los gritones que hacen show, brincan, saltan. Es ideal ser enfático, dramatizar, ser entusiasta, pero no exagerar. No me gustan los expositores que utilizan un lenguaje vulgar, inapropiado o chistes de doble sentido. Hay personas que piensan que diciendo chistes vulgares o utilizando palabras obscenas ganarán más rápido la simpatía y la empatía en el auditorio, lo cual puede no ser cierto. A esos conferencistas no los paso. Yo creo en la formalidad, en la familiaridad o la naturalidad, no en lo chabacano, en los gritos, en lo vulgar y en lo ordinario. Se trata de aspectos que no son de mi atractivo. Pregunta,
Por favor, cite elementos fundamentales para quien dará una charla. Debe pensar en cuál es el propósito de la presentación. ¿Debo saber qué clase de auditorio lo escuchará? Esa persona tiene que saber qué clase de auditorio es el que lo va a escuchar. Uno debe saber quién lo escuchará, cuál es el perfil de esas personas. ¿Y quién le da el perfil? El que lo invita. Entonces, ese orador también debe tener una consideración sobre el tamaño del grupo, porque no es lo mismo hablarle a 30 personas que hablarle a 1000. Hay que tener en consideración el tamaño del grupo. El número de personas que van a escuchar debe hablar del tema que domina, que conoce a fondo, por vivencia, por estudio o por experiencia, y no únicamente porque lo leyó hace algunos días. Es necesario que el tema le corra por las venas. Debe tener clara la manera como desarrollará el tema. Debe contar con un plano, una guía, un esquema. Debe estar entusiasmado con su tema. Debe tener el genuino deseo de querer comunicar su tema. Debe preparar todos los detalles. Es ideal asumir una actitud positiva frente al reto, no una actitud negativa y pesimista. Si piensa que le va a ir mal, seguramente le irá mal, porque estará lleno de ansiedad. Es imperioso pensar que no hay nadie mejor para tratar ese tema que usted, pero hay que comunicar con sencillez y sin prepotencia. Y no olvide que lo ideal es hablar con brío, con ganas, con entusiasmo. Pregunta, ¿usted ha visto conferencistas que han tenido éxito y también ha visto otros que han fracasado? ¿Qué han hecho o dejado de hacer los segundos para fracasar? He visto fracasar a varios que han tratado de demostrar que son muy superiores al auditorio. Hay incluso algunos que ven al grupo como ignorantes. Muchos se sintieron lastimados, se pararon y se fueron. Recuerdo a otro expositor que llegó a este país, Panamá, precedido de gran fama, y habló ante unas 300 personas. Se dedicó a leer filminas, diapositivas, PowerPoint, y cuando el grupo trató de cuestionarlo, el individuo se puso a discutir con la gente. Al entrar en discusión, los dos perdieron. En este caso, se abusó de las filminas, de las transparencias del PowerPoint, y cuando las personas pretendieron interactuar con sus preguntas, fueron rechazadas. El conferencista argumentaba que las preguntas eran solo al final y discutió con demasiado vigor la certeza de sus planteamientos. No fue abierto a otras opiniones. Pienso que el uso permanente de las filminas predispuso al auditorio y la situación se agravó cuando el conferencista se negó a aceptar puntos de vista contrapuestos a su exposición. Creo que uno debe plantear sus puntos de vista, sus ideas, y el auditorio verá cómo procesa esa información. Pero cuando surgen opiniones contrarias, ¿no es adecuado entablar una pelea? Creo que uno no puede decir que tiene la razón y que la opinión del otro es una falsedad. Bajo ningún pretexto se deben entablar esas peleas que al final dejan frustrado al grupo. Pregunta: ¿qué hacer cuando al conferencista le hacen una pregunta y no sabe la respuesta? Yo acepto que no tengo la respuesta. Soy franco, abierto y sincero. ¿Quién ha dicho que tengo que saberlo todo? Pregunta: ¿es posible que una persona del auditorio tenga la respuesta? ¿Debería darla? ¿Eso es posible? Yo lo he hecho, lo he practicado. Muchas veces cuando me formulan una pregunta para la cual no tengo la respuesta, interrogo para establecer si alguien del auditorio tiene una contestación e indico que incluso me puede ilustrar y me puede ayudar. Hay que ser humilde. Yo no trato de demostrar que soy muy superior a nadie. Intento siempre dar lo mejor que tengo, con naturalidad, con espontaneidad, sin deseo de presumir. Sus reflexiones y consideraciones finales, doctor Paredes. Creo que el arte de hablar en público se desarrolla. En mi opinión, todos tenemos la capacidad para lograrlo. Se requiere algo de disciplina, algo de esfuerzo personal, algo de interés.
Si estoy de acuerdo en que es necesario prepararse, se puede, por ejemplo, asistir a un curso o adquirir algunos buenos libros sobre el tema. Si una persona a la que yo oriento está de acuerdo en que hablar en público se puede aprender, ¿qué debe hacer? Buscar las opciones, buscar maestros, buscar cursos, ver videos, prepararse, tomar un curso o una asesoría personalizada, porque la práctica es insustituible. Muchos libros nos dan una gran cantidad de buenas ideas que uno desconocía y que al aplicarlas mejoran la forma de comunicar. Lamentablemente hay gente que cree que ya no tiene nada más que aprender. Siempre se pueden conocer y aplicar nuevas técnicas, nuevos conceptos, nuevas ideas. Hay que prepararse bien, leer y mantener una actitud positiva. Debe pensar que dentro de usted está la capacidad heredada para hablar en público. Pienso que dentro de usted están las características, las habilidades necesarias para hablar en público. Carnegie decía que si usted cree que puede, podrá, y si dice que no puede, no podrá. Encontré esta maravillosa frase en un libro que se llama Despierta y vive. Actúa como si fuera imposible fracasar y triunfarás.